noticias, cosas relacionadas a la materia, ¿cierto? Entonces, obviamente, la curiosidad, ¿sí? Es importante en ustedes también, saber lo que está pasando en el mundo. A ver, voy a tratar de compartir mi pantalla y mostrar lo que su compañero subió al grupo. ¿Se ve mi pantalla? Es una página de Facebook. ¿Sí? Sí, se Juventud. ven. Ok. Bien. Protección civil, inundaciones en Corea del Sur. Estas inundaciones extremas no se han visto en 80 años. Juventud. O sea, hace 80 años se había dado y obviamente en este sitio donde se dio, obviamente seguramente no había este nivel de infraestructura civil, etcétera, etcétera. Entonces, en un proceso, ustedes saben que hay, como parte de la hidrología, hay la hidrología urbana, que es muy importante, juventud, la hidrología urbana. ¿Por qué? Porque cuando se pavimentan las calles, interrumpimos el ciclo, el proceso de infiltración, por ejemplo. Entonces, ¿cómo plastificar todas las calles? Y cuando precipita, ¿sí? Aparte de los aportes que hay de las torrenteras, de las cuencas, etcétera, etcétera, pues las calles se convierten en ríos, ¿sí? Generalmente, cuando en el proceso de un balance hídrico existe una cierta infiltración, etcétera, entonces se atenúa ese tipo de crecidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se infiltra parte del agua. Pero en cambio, cuando se impermeabilizan las calles con asfalto, etcétera, entonces se producen esas crecidas, se incrementa ese tipo de fenómeno. Y ahí fíjense estas imágenes que muestran acá como, ¿no? Fíjense la magnitud. Miren, entonces, pero esto sucede incluso en la ciudad de La Paz. Yo creo que más adelante en alguna clase vamos a ver lo que pasó aquí en la ciudad de La Paz, ¿se acuerdan? Ya en dos oportunidades, ¿sí? Incluso han fallecido personas, como 40 personas, ¿se acuerdan lo del febrero negro? ¿Cierto? Esas inundaciones que se dieron, ¿sí? Y justamente todo eso apunta, juventud, está muy asociado, vamos a decir, al cambio climático, ¿cierto? Y también está asociado, pues, a la falta de un sistema de alerta temprana, porque cuando se producen precipitaciones extremas, las estaciones meteorológicas son las que registran esos datos en diferentes puntos, ¿sí? Obviamente, si registramos en la ciudad directamente, pues ya es demasiado tarde, la crecida ya está en la ciudad de La Paz. Pero, por ejemplo, en torno a la ciudad de La Paz, las precipitaciones se dan en las partes altas, en la cuenca, allá hay estaciones meteorológicas que tienen que registrar estos eventos y rápidamente, ¿sí? Con los modelos hidrológicos, precipitación, escurrimiento, saber que la crecida va a llegar, por ejemplo, a la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Al obelisco va a llegar en 40 minutos, en 20 minutos, etcétera. Se puede simular aquello. Y debería sonar una alarma, ¿cierto? Debería sonar una sirena en el obelisco, ¿no? Y la gente, los que están en la calle, los canillitas, la gente que vive a diario vendiendo cosas en la calle, tomaría sus recaudos, agarra sus cosas y sale a una parte alta. Tendrían que subir la Ayacucho, qué sé yo, hacia la Plaza Murillo, por ejemplo. Entonces, así es como funcionaría un sistema de alerta temprana, juventud. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo y eso es lo que quizá ustedes en la facultad nunca han oído una sirena, ¿cierto? Que todavía no hay un sistema de alerta temprana bien establecido. ¿Sí? Bien. Bueno, pero yo quería comentarles también algo que pasó y esto fue cuando recién ha sucedido, ¿sí? La la rotura o la ruptura de un dique de colas en la localidad de Agua Dulce, afectando las tierras y el río.
Esto es del 23 de julio, ¿cierto? Aquí está la fecha. ¿Se ve en mi pantalla, Juventud? Sí, ingeniero. Ok. Y esta es una noticia. Bueno, pero yo recuerdo que esto, hubo otra rotura no hace mucho, es decir, no sé, creo que es esta, ¿sí? No sé si alguien tiene o ha escuchado algo sobre esta ruptura de un dique de colas en Potosí. ¿Nadie? Sí, ingeniero, en las noticias pasaron una nota sobre eso. ¿Será esta la ruptura? No estoy seguro. Mira, yo también he oído así de refilón en la televisión el día de ayer, están hablando los viceministros, el ministro de Medio Ambiente, etcétera, en la que incluso Juventud, Paraguay y Argentina han soltado sus alertas. Miren, este es un conflicto internacional. Cuando una cuenca hidrográfica es internacional, se les llama cuencas hidrográficas transfronterizas. Entonces la compartimos. Y lo que se hace en la cuenca hidrográfica tiene que ser compartida, es decir, que cualquier intervención en la cuenca tiene que comunicarse a los países, tanto Argentina, Paraguay, etcétera, porque el río Pilcomayo, que es el principal tributario, ¿cierto? De la cuenca del Plata, ¿sí? Uno de los principales tributarios, llega hasta la Argentina y Paraguay, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que pasa en Bolivia, y lo propio puede pasar, por ejemplo, con el río Madre de Dios, que nace en Perú, o el río Mauri, que nace en el Perú, pero que llega luego a Bolivia. Perú y Bolivia tienen que ponerse de acuerdo para poder explotar la cuenca hidrográfica de... todavía hay gente que quiere entrar, ¿eh? Ok. Bueno, ya es 9:12. Y por última vez, hasta 9:10 voy a permitir que ingresen Juventud. ¿Ok? Bien. Entonces, decía que al ser una cuenca transfronteriza, lo que pasa en los países tiene que comunicarse uno al otro. Y en este caso, ¿sí? Se ha soltado una alerta en Argentina y en Paraguay, principalmente en Argentina, donde han pedido que la gente en la Argentina que está cerca, las poblaciones que están cerca del río Pilcomayo, no pesquen ni consuman agua. ¿Por qué? Porque en Bolivia se rompió un dique de colas. Y que cuando se rompe un dique de colas, ¿sí? Creo que ustedes saben que es un dique de colas, ¿sí? Pues, Inge, sí. perdón, pero yo no sé qué es un dique de colas. ¿Me Ah, podría explicar, por favor? claro que sí. ¿Se ve el dibujo que voy a hacer? Sí. Sí, ingeniero. Ok, ahí está el dique de colas. Juventud. Ahí tenemos el dique de colas. Entonces, que básicamente también es una presa, ¿cierto? Mm, Entonces, ¿cuál es la finalidad, ¿sí? De este dique de colas? Más que todo por el término de colas, ¿sí? Que en la actividad minera, donde hay centros mineros, necesariamente, ustedes saben que se utilizan, la actividad minera es muy contaminante, se utiliza mercurio, se utiliza hasta en el proceso mismo de estos minerales, dependiendo, por ejemplo, de la parte de Huanuni, que se explota por Huanuni, se explota estaño, antimonio, bismuto y otros metales, wolfram. El proceso de este mineral, desde la molienda de esto, el chancado, etcétera, tiene un proceso, ¿sí? Y en todo este proceso se usan también químicos y se generan metales pesados. ¿Alguien me puede mencionar algún metal pesado? El plomo, Muy bien. ¿Qué más? Arsénico. Y este es un elemento totalmente dañino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la actividad minera? Porque se usa agua.
hay una demanda de agua para la actividad minera en el país. Hay una demanda de agua para los centros mineros. Y ellos aprovechan los ríos, vertientes, reserva y lavan los minerales, etcétera. Entonces, cuando el agua entra en contacto en ese proceso mineral, se contamina. Ese caudal se contamina y para evitar que fluya y vaya a los ríos, ¿sí? O lagos, en este caso, por ejemplo, el lago Poopó, es, es un dique de colas natural, es un lago de colas básicamente, porque ya estos diques de colas se han llenado su capacidad, algunos se han roto y básicamente han continuado contaminando las aguas subterráneas y estas aguas y estos metales pesados han llegado hasta el lago Poopó. El pasivo ambiental que han dejado la actividad minera y que sigue dejando en el lago Poopó es irreversible. Ese lago está totalmente contaminado. Entonces, estos diques, ¿qué es lo que hacen? Se construye cerca de los sitios donde hay explotación minera, ¿sí? Y como el agua se contamina en este proceso, ellos hacen que esas aguas se queden acá y con los metales pesados, etcétera. ¿Ya? Se acumula, vamos a decir acá. Pero a veces ya pues su vida útil, esto se llena rápidamente, no sé en cuántos años, qué magnitud tendrá, hacen otro, un poco más allá, harán otro dique más allá, otro dique por allá y lo propio, ¿cierto? Es para sedimentar, evitar que estas aguas lleguen directamente al río. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado en el Pilcomayo? En esa población de agua dulce, creo, ¿sí? Este dique ha colapsado. Pudo haber sido muy viejo, muy antiguo, no se ha hecho trabajos de mantenimiento ni operación y básicamente ha colapsado y todo este material, todo este lodo, ¿sí? Ha descendido hasta el río Pilcomayo. Y por ende, en la Argentina y también lo propio en nuestro país es lo primero, ¿no? Cuando hay una ruptura de esta naturaleza, nuestra gente también que vive del río Pilcomayo, porque hay gente que vive cerca, usa estas aguas para riego, no sé, para consumo no creo, no sé, no estoy seguro, pero también para la pesca, etcétera. Entonces, esto pasa por el Chaco y hay poblaciones originarias. ¿Alguien me puede mencionar alguna población chaqueña por ahí? Los Yahuanjec, algo así. No recuerdo bien, pero hay poblaciones originarias guaraníes por esa zona. ¿Sí? Si alguien lo puede ver ahora, sería ideal. Entonces, lo que ha pasado, y vamos a ver ahora, y eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Estas imágenes, bueno, no es mucho, esta creo que es muy antigua, no recuerdo bien, pero es lo que está sucediendo. Y entonces lo importante acá, juventud, es que como ya Argentina incluso, y de verdad les digo, si Argentina agarra abogados internacionales, puede demandar a Bolivia resarcimientos ambientales, es decir, una compensación económica, ¿sí? Por haber afectado la calidad de aguas en la Argentina. Entonces Bolivia tendría que ser multada. Otro juicio nos haríamos, quizá en La Haya, para que Bolivia pueda resarcir, ¿cierto? Los daños ambientales ocasionados por la ruptura de ese dique de cola. Bueno, no hay buenas imágenes aquí. Continuando con el recorrido y verificando los impactos realmente ambientales que está sucediendo por este derrame de gran envergadura, se verifica prácticamente que el área de San Antonio está totalmente contaminada y afectada de sobremanera. Es en ese entendido que afortunadamente va a proseguir en los ríos abajo, haciendo la inspección y la verificación qué áreas más han sido afectadas para de una vez emitir el informe y solicitar a la empresa, tanto a la gobernación, el limpiado total de estas áreas. Bueno, aquí tendría que haber todo un proceso legal a quien corresponda por esta situación. Pero en Bolivia ustedes saben cómo se manejan las cosas, queridos estudiantes. Un desastre cómo se manejan las cosas, ¿verdad? Entonces, no sé,
que ir a terminar aquello. Y no sé si Argentina realmente hará alguna, no sé, proceso, etcétera. ¿Qué es lo que correspondería? Les digo, ¿sí? Que le haga un proceso a Bolivia, una demanda internacional, porque constantemente se está afectando el río Pilcomayo. ¿Sí? Aquí, fíjense, se ve mi pantalla, juventud, se ve el mapa, las macrocuencas de nuestro país. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, aquí está el río Pilcomayo. ¿Sí? Y por lo tanto, esa ruptura ha sido por la zona minera, creo que por esta zona, ¿sí? Por acá. De hecho, claro, el río Pilcomayo es un curso bastante largo, son varios kilómetros, pero fíjense, para que Argentina suelte la alarma y pida a su gente que no consuman, etcétera, que tengan cuidado, en fin, es porque efectivamente, cuando no se conoce muy bien qué es lo que ha pasado, qué descarga está y en qué tiempo va a llegar esos contaminantes a la parte baja, pues ya sueltan la alarma y piden a su gente que no pesque, ¿cierto? No consuman. Pero a veces a la población decirle aquello es pues imposible, ¿no? De eso viven, etcétera, no sé. En qué condiciones vivirán las poblaciones que están en Argentina y de Paraguay en torno al río Pilcomayo. Pero siempre ustedes han visto que hay pesca en aquella zona. Entonces, eso es lo que ha sucedido, lamentablemente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que procede a hacer? Un monitoreo, ¿no? De ver hasta dónde, digamos, ha llegado o va a llegar, porque todavía es todo un proceso, es un lavado constantemente, está fluyendo, el agua está transportando, etc. Y entonces no se sabe en qué momento qué. Están tomando muestras, lo único que se puede hacer es un monitoreo ambiental, tomar muestras, ir monitoreando, pero han visto en un video ahí, las aguas son totalmente plomas, ¿sí? Y eso va a pasar mucho tiempo para que pueda, digamos, retornar a lo que era antes. A veces son procesos irreversibles, juventud, lastimosamente. En fin. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bien. Creo que alguien también subió al grupo una cosa, y obviamente si lo hacen vamos a tener que verlos, porque, bueno, aquí una compañera recién está entrando, ya son las 9:23, muy tarde. Fíjense, esta noticia subió nuestro compañero Luis Centellas. El agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar del mundo. ¿Y por qué crees, Luis, que sucede eso? Según lo que he leído, Inge, es un tanto por la contaminación, Inge, la lluvia ácida, un poco este tema, Inge, han hecho investigaciones, indicaban, y bueno, pensaba que era una noticia fake o algo parecido, pero ha sido una noticia que en varios medios internacionales se está compartiendo. No, de hecho, no escapamos a esa realidad. De hecho, bueno, menos mal que en la ciudad de La Paz todavía hay vientos, ¿sí?, que limpian de alguna forma toda esa contaminación del parque automotor en el centro, por ejemplo, ¿cierto? Pero en las ciudades como Lima, Santiago, Ciudad de México, son ciudades totalmente contaminadas. Y es justamente ese término de lluvia ácida, porque cuando se dan precipitaciones, el agua arrastra esas partículas que se encuentran en el aire en suspensión y pues cae y el agua, así se le llama lluvia ácida. ¿Por qué? Porque logra contaminarse al descender. Entonces, no podemos abrir la boca y tomar agua directamente. Quizá en La Paz todavía, ¿sí? Pero en estas ciudades como México, Santiago de Chile, donde el parque automotor es gigantesco y la contaminación es terrible, etcétera, entonces es bastante peligroso, ¿sí? Tendría que potabilizarse aquello. Ya aquello estaría afectando una posibilidad de cosecha de agua, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, entonces también es otro tema importantísimo, ¿sí? A ver, entonces, juventud, ya habíamos visto
todo lo que es el inventario de presas, por ejemplo, ¿sí? Y habíamos mencionado de que en nuestro país apenas son algo más de 300 presas en la actualidad. El inventario sí, da fe de que son 200 y pico, pero esto es al año 2000, del año 2010. A la fecha se han construido más presas y se tiene que construir más, juventud. Pero obviamente no megaproyectos, porque a veces los megaproyectos tienen megaproblemas ambientales y todo aquello. Entonces, fíjense aquí con puntitos rojos dónde están centradas, básicamente dónde están distribuidas la mayor cantidad de las presas. No hay presas en Beni, no hay presas en Pando. De pronto hay pequeñas ataguías, etcétera, ¿sí? Pero como tal, dentro del inventario hasta el año 2010 no se han identificado. Aquí por acá también hay algunas, se puede ver en el departamento de Santa Cruz. Pero fíjense dónde están básicamente distribuidas las presas. Y Cochabamba es el departamento que tiene más presas. ¿Por qué razón, juventud? ¿Por qué creen? Había mencionado, por ejemplo, que México tiene más de 5.000 presas, casi 6.000 presas construidas, y Estados Unidos, ni hablar, tiene más de 80.000 presas de todo tamaño. Hasta una presa puede tener 1,5 metros de altura, un metro de altura. Tranquilamente ya es considerado una presa, ¿sí? Entonces, porque almacena agua. Y por lo tanto, fíjense cómo estos países, y ahora hay una sequía extrema por la región de California, ¿sí? En Europa, en España también, hoy vi las noticias de que hay racionamiento de agua. Van a tener que racionar el consumo de agua porque sus embalses, sus sistemas están vaciándose porque no ha habido lluvias. Hay un periodo de sequía extrema que están viviendo y por lo tanto tienen que racionar el consumo de agua, ¿cierto? Más bien, todavía nosotros no estamos enfrentando esa situación, ¿eh? Sí, hemos tenido esa crisis de agua que ya le hemos comentado. Bolivia ha tenido básicamente 3 guerras del agua, juventud. ¿Se acuerdan? La de Cochabamba y luego la de El Alto y el conflicto social que hay entre los Laimes y Cacachacas, ¿se acuerdan? Del norte, Potosí, por acá. ¿Qué es un problema en esta zona? ¿Sí? ¿Qué es un problema, juventud? Los sociólogos, los historiadores dicen sí, es un problema cultural, son dos etnias que siempre por muchos años han estado enfrentadas, pero al final, juventud, el conflicto está relacionado al agua. ¿Por qué razón? Porque esas son comunidades en condiciones semiáridas. Ahí viven en regiones un poco semiáridas. Entonces, para poder pastear sus animales, a veces los animales ingresan al territorio de la otra comunidad, ¿sí? Y se comen el pasto de la comunidad vecina y se generan los problemas. Pero, ¿por qué sucede aquello? Porque ellos no tienen recursos hídricos para poder generar un pasto adecuado para su ganado, para su, etcétera, ¿cierto? Y por lo tanto, bien, está asociado al recurso hídrico. Esos problemas sociales se generan a partir del recurso hídrico. Y para mí, personalmente, es una tercera guerra por el agua que ha sucedido y va a suceder, porque es un problema ya ahí que tienen que, el Estado tendría que resolver, garantizando que la gente, ambas comunidades tengan sus propios sistemas de riego, etcétera, ¿cierto? Para poder garantizar una mejor calidad de vida de las poblaciones. Bien, entonces, juventud, fíjense, aquí estoy mostrando, por ejemplo, un complejo de una presa, es una presa de tierra, ¿sí? Y sus componentes importantísimos, jóvenes. Tenemos acá el vertedero de excedencias, este es el cuerpo de la presa, y lo importante es que ustedes también sepan reconocer, esto es una presa de materiales sueltos, una presa de tierra o de materiales sueltos. Y los componentes importantísimos, el cuerpo de la presa, el embalse que genera
Embalse es el volumen de agua que genera o que almacena gracias a la construcción de esta presa. Es un volumen de agua que obviamente va a atender una cierta demanda. ¿Sí? Puede ser para uso consultivo o uso no consultivo, ¿cierto? Entonces, y sus componentes importantes. Bien, hemos mencionado justamente la presa, ¿sí? O el dique, si gustan, pero preferiría llamarle presa, ¿sí? También podría ser una presa de colas, ¿cierto? Pero en nuestro medio se le suele llamar dique de colas, cuando es la misma estructura y el fin, en este caso, de almacenar es agua fresca, vamos a decir, agua, ¿sí? Y en el otro caso, la diferencia es que almacenamos agua contaminada y sedimentos, ¿cierto? Producto de la minería. Otro componente importantísimo de una presa, obviamente, es la bocatoma. Vamos a suponer que es esta. La bocatoma u obra de toma, que es la estructura que va a entregar el caudal de diseño en cualquier momento, ¿cierto? Del año, ¿sí? El caudal de diseño del proyecto para satisfacer esa demanda para el cual ha sido construido. ¿Sí? Si es para riego, si es para consumo humano. Por ejemplo, la represa de Incachaca, Juventud. ¿Conocen la represa de Incachaca, camino a los Yungas? No está muy lejos de la ciudad de La Paz. ¿Sí? Subiendo hacia la cumbre, a mano derecha, se tiene la represa de Incachaca, es una presa de hormigón que almacena cerca a 4.5 hectómetros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos sería, Juventud? Jóvenes, 4.5 hectómetros. ¿Cuántos metros cúbicos serían? 4.500.000, ingeniero. 4.500.000 metros cúbicos. ¿Sí? A ver, rápidamente hagan una división, Juventud, usen sus calculadoras. Si la dotación LPPD, ¿saben qué significa LPPD? Seguro que sí. ¿O no? ¿Qué es LPPD, Juventud? Los que van a hacer la mención de sanitaria saben perfectamente. ¿Eh? ¿Qué significa? Litros por persona día. ¿Sí? Litros por persona día. Esa es una dotación. Para la ciudad de La Paz, ¿cuál sería la dotación, Juventud? ¿Han hecho proyectos? ¿Han calculado? ¿Sí o no? Bueno, si no lo han hecho, para la ciudad de La Paz podemos estimar que sea 150 litros por persona día. Ok. Si el volumen, el embalse, el volumen almacenado es de 4.5 hectómetros cúbicos, la pregunta es, ¿qué población podemos atender? Rápidamente, a ver quién me dice. Me dice su nombre primero, su nombre y apellido para poderlos ir conociendo, Juventud. Vamos. ¿Qué población podemos atender? Es una operación simple, jóvenes, vamos. ¿Cuántas personas? Un 30 millones. Ingeniero, a mí me ha salido como, obviamente como, me han salido 300 por 10 a la 6 me ha salido. O sea,
300 millones más 300, o menos. 300 millones. 300 millones de habitantes. Es que como dijo, hectómetros cúbicos a litros, me ha salido como 4,5 por 10 a la 10. No sé si me estoy equivocando ahí. Y a mí me sale 30. 30 millones me sale, ingeniero. ¿Cuánto? ¿30 millones? Igual, 30 millones. 30 O sea, millones. a ver, razones. O sea que con Incachaca atendemos, ¿cuál es la población de Bolivia? 10 millones, 12 millones, digamos. ¿Sí? 12 millones de habitantes. O sea, ustedes dicen ingenieros, miren. O sea que con la represa de Incachaca atendemos por demás toda la población de Bolivia. ¿Están locos? Caramba. 30.000 ingenieros. Es otro valor. 30.000 habitantes. ¿De dónde me van a sacar 300 millones? ¿Qué les pasa? Bueno, están en derecho a equivocarse ahora, ¿cierto? Pueden equivocarse hoy, pero en su vida profesional es imposible que se... Y además, oigan, no van a ingenieros de la ONSA ir a decir esas barbaridades. No, con Incachaca tenemos 300 millones. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo mal? Ok, por fin, ¿cuánto? ¿Con cuánto nos quedamos? ¿30.000? Sí, ingeniero, 30.000. ¡Qué barbaridad! Bueno, juventud. Me gusta compartir siempre esta imagen y a los que están repitiendo, obviamente ya se saben las respuestas. ¿Sí? De hecho, fíjense, este es el Nevado Huayna Potosí. ¿Saben a cuántos metros está el pico? ¿Quién sabe? Puedo eximirlo del primer parcial. Más Nadie. de 6.000 metros. ¿Sí? Ya pasaron los 3 segundos que di para que responda. Efectivamente, más de 6.000, pero yo quiero la cota. 6.000. 88 metros sobre el nivel del mar. 88 metros sobre nivel del mar. Este es el glaciar, el pico, al que se puede subir caminando. No se puede, no es necesario escalar, claro. Si quieren subir por este lado, sí que tienen que escalar, pero es muy peligroso esto. Por acá no suben, se suben por el otro lado, ¿sí? Y luego se sube caminando. Claro, se necesita equipo, grampones, se necesita equipo para poder subir. La subida, ¿cuánto cuesta? ¿Saben cuánto es? Aproximadamente más o menos 700 bolivianos cuesta. ¿Por qué? Esto incluye equipo, guía y una noche en el campo base. Tienen que dormir en el campo base, etc. Todo eso cuesta 700 bolivianos. Si alguien quiere subir, tiene que ir a la Sagárnaga, contratar una oficina de esos y animarse a subir, que sería hermoso que suba. ¿Sí? Entonces, fíjense, por el tema del retroceso glacial, ¿cierto? Pues todo esto, el glacial era así. Miren, todo esto era glacial antes, hace cientos de años. Por el retroceso glacial. ¿Qué es retroceso glacial? Básicamente es la pérdida de la masa glacial. Se está derritiendo este glacial. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestros glaciales están perdiendo su masa, juventud? ¿Quién me dice? También lo puedo eximir. Por el calentamiento global. Muy bien, pero ya,
pasó el tiempo adecuado, de los 3 segundos. Entonces, está bien, ¿sí? Pero ¿por qué en Europa, por ejemplo, los Alpes siempre tienen nieve? O sea, siempre cae nieve y se recuperan y la gente esquía con tranquilidad en invierno. Muy bien, ya están en el hemisferio norte. Y en cambio nuestros glaciares, ¿dónde están? Entonces, para que esté más claro, juventud, ¿por qué no se recuperan nuestros glaciares? Si nuestros inviernos son terribles, ¿sí o no? Por las estaciones, ingeniero. Ya, a ver, explícame. Es que ¿Cuál es tu nombre? tenemos Primero quiero conocerlos, dame tu nombre. José Payé. José Paya. Adelante, José. Es que nuestros glaciares sufren lo que es, tenemos la parte de lo que es primavera, verano, entonces los periodos de recuperación son pues a 3 meses, un promedio podríamos decir, ¿no? Entonces, es lo que pasa. Ujú. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna compañera? Las chicas están participando muy poco. Ingeniero, no sé si me estoy equivocando, pero nosotros estamos más cerca de la línea del Ecuador, Muy lo que bien. hace que no estamos en los hemisferios ni norte ni sur. Sí. Lo que decía el libro 4 grados, lo que entendí es que el altiplano va a sufrir uno de los primeros efectos de los 4 grados, Ujú. porque se va a calentar más rápido que en los hemisferios. Los hemisferios se van a retroceder un poco por, obviamente, estar, ¿no? Cerca de lugares fríos. Eso sería mi aporte. Ok. Pero, también complementando, el compañero me hizo recuerdo que cuando estaba leyendo, menciona una parte que, en esta parte del libro que decía que a mayor altura se llega a tener, o bueno, se llega a demostrar que es más consecuente lo que sería el calentamiento. Ujú. Desde luego que sí. Bien, juventud. Eh, Ingeniero, sí, adelante. ¿quién podría ser? Porque, bueno, ¿Nombre? ¿Nombre? Pauline Rojas. Poli, adelante. Porque nosotros, bueno, estamos en una zona que es seca, no tenemos humedad. Ujú. Por eso podría ser también que se genera, ¿no? Ok. De la pérdida de- Bien, juventud. Yo por eso digo, ahora tienen el derecho a equivocarse, ¿ya? Emitan el criterio, lo que les, no importa si está errado, vamos a ayudar a corregir, ¿cierto? De alguna forma. No tengan miedo. Gracias por los aportes. Y en parte todos tienen razón, pero fíjense, así de simple es lo que pasa. ¿Por qué no podemos, por qué no se van a recuperar nuestros glaciares? Porque en invierno, nuestro invierno es seco y nuestro verano es, ¿cómo es nuestro verano? Tenemos que usar paraguas, ¿cierto? ¿Cómo es nuestro verano, juventud? Entonces, ¿qué pasa si en invierno, en, en invierno en nuestro país, llovería como llueve en verano? ¿Qué pasaría? Sí, habría una congelación. Claro. ¿Y qué, cómo esa congelación, qué sería? Ya no sería una precipitación líquida, sería una precipitación sólida, ¿cierto? Y por lo tanto caería nieve, mucha nieve. Y por lo tanto se recuperarían nuestros glaciares. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que nuestro periodo de lluvias se da ¿a partir de cuándo? Diciembre, enero, febrero, marzo. Es en verano, ¿ya? Entonces, por eso es que esta región montañosa de nuestros glaciales y estos glaciales son llamados, entre comillas, glaciales tropicales.
¿sí? Y estos van a perder constantemente su masa, imposible recuperarlos, a menos que podamos hacer un sistema de bombeo. En esta parte almacenamos agua y bombemos agua y produzcamos una lluvia artificial por acá y que caiga nieve sobre el glaciar. Pero es una inversión increíble, ¿cierto? Y rápidamente incluso se va a derretir, ¿cierto? Entonces, juventud. De ahí que nuestros glaciares pierden masa glacial, por esa razón, ¿ya? ¿Por qué? Y son considerados, justo ustedes tienen razón, está cerca de la línea del Ecuador y todos estos glaciales, ¿sí? De Sudamérica pierden su masa, están perdiendo. Así lo hemos perdido el Nevado Chacaltaya, por ejemplo, la pista de esquí más alta del mundo hace tantos años atrás, ya totalmente ha desaparecido. Se dice que también hay una cota de equilibrio, bueno, no de equilibrio, sino que posiblemente, de acuerdo a los trabajos de investigación, al 2060, todo lo que esté por debajo de 5.000, si no me equivoco, 500 metros, va a desaparecer. Así. Y solo se va a mantener estos picos con nieve. Así que tienen que ir a los glaciares y sacarles fotos, juventud. Bien. Entonces, juventud, fíjense de que en este glacial del Huayna Potosí, ¿sí? Hay un aporte de recurso hídrico. Obviamente aquí en la foto no se ve bien, ¿sí? Pero estoy mostrando que hay 1, 2, 3, 4 sitios en los que se podía construir una presa de almacenamiento. Me gustaría saber cuál a ustedes les gusta como alternativa, ¿cierto? ¿Cuál preferirían? ¿El sitio 1, el 2, el 3 o el 4? A ver, juventud. Para hacer un aprovechamiento racional del recurso hídrico. Fíjense todo este escenario que tenemos ahí. Cerca de 3 hay un bofedal. Y en esta zona incluso hay algunas viviendas, ¿cierto? Hay algunas viviendas. Y este es un campo base turístico. Aquí vienen y los extranjeros duermen acá y hacen sus caminatas y escalan incluso hasta el glaciar. A ver, juventud, ¿qué opinan? ¿Dónde harían ustedes una represa? Probablemente sea en el punto 2, ingeniero. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Abiel Pasa. Ok. Ahí está tu presa. Ya la puse. ¿Qué más? En uno, ingeniero. Perfecto. Aquí voy a poner tu presa. ¿Cuál es tu nombre? Rubén. Esta es la presa de Rubén. Esta es la presa de... Ay, me olvidó el nombre. Abiel, ingeniero. Ariel. Ok. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Muy bien. El 3. ¿Cuál es tu nombre? Julio Cruz. Ahí está la presa de Julio. ¿Nadie va por la 4? Ingeniero, Sí. está bien el criterio, ¿no? Pero Inge, también tendríamos que ver la demanda, ¿no? No solo es hacer por hacer, ¿no? La demanda. Muy bien. Necesitamos, entonces, de acuerdo a la... Hace rato hemos hecho un cálculo, ¿no? Era para 3 millones, 80.000, ese tipo de cálculos, porque esto se hace, pues, de acuerdo a la demanda, ¿no, Muy ingeniero? bien. Muy bien. Perfecto. Ya. Pero danos un criterio. ¿Dónde te gustaría a ti hacer la presa? Por gusto, por comodidad, buscaría entre, podría ser entre la 3. Ya. Entonces aquí se suma, ¿cuál es tu nombre? José. Otra J más. Ya. ¿Nadie quiere la 4? Debe haber algún criterio de alguien que no quiere la 4.
¿O no quieren hacer presas aquí? Ni en 1, 2, 3, 4. Juventud. Vamos. Que les tengo que dejar un cuestionario. Vamos a pasar hasta las 10 y me van a resolver un cuestionario que voy a subir enseguida al chat. A ver, juventud, vamos. Ya. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? En los bofedales, ¿se generaría ese proceso de eutrofización? Eutrofización, sí. Sí, puede darse. Bueno, siendo ese el caso y dado que ese proceso, bueno, hasta donde tengo entendido que es un poco perjudicial, creo que sería correcto el 2. Y Ya. además de que si fuese el 4, tendría que haber alguna manera de económicamente tal vez en resarcir a la población que está en el punto, porque supongo que debe utilizar también el caudal que le llega para cultivo, o bueno, no sé si el clima sea apto para ella, tal vez para... No, no es apto, aquí no da nada, aquí solo son, crían auquénidos, llamas, alpacas. Sí. Entonces, en todo caso, resarcimiento económico por el terreno, tal vez que se vea afectado. Y en el punto 3 tal vez no lo tomaría en cuenta porque por ese proceso tal vez. El 2 me parece más adecuado dado que el embalse puede ser mayor de acuerdo a la topografía que en el 1. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Es Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, entonces, ¿nadie por la 4? Tu compañero acaba de mencionar un criterio importante, perdón, enseguida, que aquí ya se tiene que resarcir, ¿cierto? Porque le estamos quitando el agua. Pero hay otro aspecto importante. Adelante, la compañera. Tal vez un aspecto importante sería que al construir una presa en el punto 4 se gastaría mucho más porque vemos que la topografía es demasiado grande y tendríamos que hacer una enorme presa. Entonces, no creo que sería buena idea y además de que afectarían a la población que están ahí. Ya. Y también al bofedal. Entonces, yo también me iría por el punto 2, ingeniero. Ok, ¿cuál es tu nombre? Diana Vilca. Diana. Ok. Nadie les gusta el 4, pero no me han dado una razón importante, la de la 4. Sí, su compañero. Ah, muy bien. ¿Nombre? Rubén. Rubén. Entonces, Rubén no quiere en la 4 porque si yo hago el embalse voy a inundar. Y aquí ya hay una cosa importante. Hay que mover estas viviendas de acá. ¿No ves? Y hay una inundación. Ok, juventud. Pero bueno. Se puede hacer la presa en 1, en 2, en 3 y en 4. Alguien ha mencionado que es importante saber qué vamos a hacer, qué demanda voy a atender, ¿cierto? ¿Qué demanda voy a atender? ¿Sí? ¿Qué objetivo persigue? Cuando se hace una presa, juventud, tiene que haber un objetivo, no vamos a hacer por hacer las presas, ¿cierto? Tiene que haber un objetivo, ¿sí? O evitar la inundación. Puede ser de que en esta zona, juventud, estas viviendas que están acá se inundan todos los años y la gente, caramba, protesta y pide ayuda. Entonces, si se inunda sus casas, tenemos que hacer una presa de regulación de crecidas. Ah, ese es otro objetivo. Pero como hay crisis de agua y estas aguas drenan hacia la ciudad del Alto, al lago Titicaca, entonces el Alto está en crecimiento, hay problemas de agua, ¿sí? Entonces, ya sería otra demanda para consumo humano, ya sería un trasvase. Entonces, la ubicación de una presa puede ser en uno también, ¿por qué no? ¿Sí? Puede ser en uno. Pero, ¿qué pasa si es en uno? Tiene ventajas y desventajas. Para empezar, tiene una cuenca más pequeña. En 2, la cuenca de aporte es más grande. En 3, la cuenca de aporte es mucho más grande. Y en 4, ni hablar, la cuenca es más grande. Alguien dijo que, pero en 4 la presa, por lo que estamos viendo, es una presa muy grande, pero al mismo tiempo puede almacenar un volumen mayor, un volumen menor y así sucesivamente. La 1 obviamente va a tener un volumen pequeñito.
¿sí? Entonces, obviamente, tenemos que definir el objetivo para el cual se va a construir una presa, para qué vamos a almacenar y dónde vamos a almacenar. Si queremos hacer un proyecto multipropósito, oigan, multipropósito, ok, hago en uno, doy agua a esta población, doy agua para, no riego, porque en esta zona no da riego, a menos que hagamos invernaderos, puede ser microriego en invernaderos, ¿sí? O para bebederos de animales, o para un proyecto piscícola. Y asociado a qué también, si yo tengo una presa acá, juventud, ¿ven el desnivel que hay? Hasta aquí abajo, puedo poner una planta hidroeléctrica, ¿cierto? Puedo poner una planta hidroeléctrica, puedo producir energía, pero necesitaría saber qué volumen almaceno, qué caudal tengo que hacer hidrología, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya ingrese aquí el concepto de multipropósito, ¿sí? ¿Por qué no en dos? También puedo hacer una presa en dos. Y si hago en dos, también hay, este es el embalse, perdón, lo vamos a hacer de azul, no. Y estoy generando también otro desnivel respecto a este punto, aunque un poco una caída menor que a comparación de la presa en uno, pero también puede tener fines energéticos, porque aquí no hay energía eléctrica y se puede hacer un sitio turístico. Ya estoy ingresando con otro tema, turismo. ¿Se dan cuenta? También puedo hacer en tres, que parece un angosto interesante, pero ¿qué pasa? Y uno de sus compañeros ha mencionado un fenómeno que ataca los embalses y se llama la eutrofización, que significa el lago Titicaca en algunas zonas, especialmente por la región de Puno, hay una alga que crece y se expande y no pueden controlar, ¿cierto? Y genera un problema llamado eutrofización, ¿sí? Y que si eso avanza, esas aguas, pues lastimosamente con el tiempo, vamos a decir que se pudren en términos comunes, ¿sí? Entonces, además, como no se genera, no se regenera, no hay oxigenación, etcétera, entonces esas aguas están destinadas a volverse aguas negras, ¿sí? Porque ya los rayos solares inclusive no logran penetrar, etcétera, etcétera, afectan el plancton y una serie de afectaciones, ¿sí? Es otra ciencia también esto de los embalses, lagos, etcétera. Entonces, y aquí estaríamos inundando un bofedal. El bofedal juega un papel importante en la regulación del recurso hídrico. Es como una esponja que almacena agua y que poco a poco luego va liberando. Pero si aquí tenemos que atender, por ejemplo, la demanda de la ciudad del Alto con urgencia, ¿sí? Y de acuerdo a la ley inclusive, ¿sí? Pues se va a tener que hacer una presa en 4, buscando un mayor almacenamiento, ¿sí? Para el sistema de agua de la ciudad del Alto, y aquí tendría que hablarse ya de resarcimiento, lo que alguien ya ha mencionado hace un momento, compensaciones, etcétera, mover a esta pequeña población de acá a otro sitio, pero es que hay una prioridad, hay una demanda importante de agua. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, tendría que hacerse en 4 si es que el objetivo es atender una demanda creciente, y había que estudiar la alternativa, ¿sí? De qué volumen se puede almacenar, ¿cierto? Y las características de esa presa también. Habría que ver si va a ser una presa de materiales sueltos o una presa de hormigón, si es que hay roca, etcétera. Entonces, no se puede descartar ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Pero como ustedes lo han mencionado, depende mucho del objetivo para el cual tiene que ser construida la presa. Obviamente cada una tiene su ventaja y desventaja, ¿sí? En uno hemos visto de que el área de aporte es menor, pero tiene una gran ventaja porque desde allá una planta hidroeléctrica se podía construir. No, obviamente no vamos a producir mucha energía, pero sí, va a tener un componente importante. O se puede hacer en 1, se puede hacer en 2, se puede hacer en 3, se puede hacer hasta las 4 presas, juventud. En cascada, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo de esta forma estaríamos aprovechando el recurso hídrico, que en la actualidad esto se derrite, pasa por aquí y se va. Y llega al lago Titicaca, ¿sí? No hay un aprovechamiento, básicamente, ¿cierto?
¿Alguna consulta, juventud? ¿No hay consultas? Ingeniero, Adelante. en esa imagen, ingeniero, ¿cuál será el motivo por el cual no producen, no se dedican al cultivo? Por la altura. No crece nada, solo hay paja brava. Pese que haya abundante agua. Sí. Porque imagínate, hace tan frío, las heladas son muy recurrentes y si tú siembras papa, no da, se muere. Bien, voy a pedirles a los responsables, por favor, la lista de asistencia y enseguida voy a pedirles me respondan el cuestionario que voy a enseguida pasarles. Me lo tienen que resolver en máximo 10 minutos. ¿Está bien? No es complicado, solo es un cuestionario. Quiero saber. Ahí lo tienen. Y me lo envían. ¿Ok? Lo envían. Me lo resuelven. Por favor, pongan primero su apellido, si quieren, en letras mayúsculas. Disculpen si hay ortografía. En estos cuestionarios, ¿sabes? Cuando uno pone acentos, etcétera, un poco que al momento de procesar ya los resultados se complica un poco. Por eso es que, disculpen, no hay signos de interrogación ni nada. ¿Ok? Son preguntas sencillas. Primero ponen su apellido con letras mayúsculas, por favor. La segunda pregunta es, ¿qué estudia la hidrología? ¿Qué estudia la hidráulica? La otra, ¿qué es cuenca hidrográfica? ¿Qué mención pretende seguir? Debió ser mi segunda pregunta, esta después del nombre y apellido, pero en fin. Pongan ahí qué mención pretenden seguir. Si es hidráulica o quieren hacer las 4 menciones, pónganmelas, ¿ok? Simplemente para efectos de conocer un criterio antes, ¿no? En estas instancias. ¿En cuántas cuencas hidrográficas se divide el país y cuáles son? ¿Qué diferencia hay entre presa, represa y dique de colas? ¿Sí? Creo que ya hemos hablado y aclarado eso. Mencionar al menos 5 represas en el país. ¿En qué consiste el proyecto Misicuni? Menciona al menos 5 obras hidráulicas. ¿Qué es periodo de retorno? ¿Qué es crecida? ¿Qué es cambio climático? ¿Qué es fenómeno del niño? ¿Qué es fenómeno de la niña? Y listo. Y me la envían. Hacen clic en submit. ¿Ok? En enviar. Y todo tiene que tener una respuesta. Si no saben, pongan un punto, una letra, porque si no, no van a poder enviar, juventud. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien, juventud. Listo. Nos vemos el día lunes. ¿Sí? Ok. Ya tienen el cuestionario, ¿verdad? Todos ya han entrado al link. El tiempo ya está corriendo. Ya ha pasado 1 minuto. Les quedan 9. Bueno, la próxima clase tenemos que hablar sobre el viaje que tenemos que hacer. A ver, tendríamos que fijar una fecha. Eventualmente yo preferiría que sea lunes, así aprovechamos el horario de JTP también. Toda una mañana va a ser nuestro viaje. Pretendo llevarlos a visitar la represa de Caracota, una presa de tierra, de materiales sueltos. Y si ya los responsables del curso y ustedes y todos pueden conseguir un bus o 2 buses, ahora en clase están 84 personas, ¿sí? De pronto vamos a necesitar 2 buses de 40 por medidas de seguridad inclusive, y de pronto 3 buses mejor para poder hacer la visita, ¿ya? Si logran conseguir teléfonos y ponernos en contacto con los choferes respectivamente y tener una cotización para saber cuánto es la cuota que debemos dar para hacer el viaje. Podemos partir 6 de la mañana de la Facultad de Ingeniería y de regreso ya deberíamos estar máximo a más tardar hasta la 1 de la tarde en la misma Facultad de Ingeniería. ¿Ok? Bien, juventud, ¿están respondiendo ya? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, y 13 voy a... Nos vemos el día lunes. Chao, chao. Se cuidan. Buen fin de semana.
el lunes siguiente.